sobre todo en posiciones de jugadores concretos que anteriormente no lo veníamos viendo en la cancha. Su mensaje llegó a esos futbolistas y conseguimos tocar la gloria. Y la gloria es su nombre. Joel Wiki enseguida en exclusiva aquí con nosotros. He hablado también de un mensaje que llegaba. El mensaje que ya no llegaba era el de Jardine. Hay que saber irse a tiempo y si no sabes irte a tiempo, haces el ridículo. ¿Cuánto le puede afectar al América el adiós de su ex técnico? Y hablando de ex técnico, otro que dice adiós es Efraín. ¿Es un desagradecido con Pumas, sí o no? Ahí os dejo la pregunta. Y también otro nombre en concreto en el día de hoy, Kevin Castañeda, ya es jugador de Chivas. Yo soy Claudia García y este es mi cuadro titular. En portería, no lo miro porque ya lo sé, Hernán, línea defensiva conformada por Irra junto a Félix Fernández. Lo siento, Félix, se ha quitado de portería hoy, ¿eh? Y Alonso Cabral arriba. Menuda dupla. Gaby Caballero junto a Micha. No necesita presentación, ya lo acabamos de comentar. Ha estado en otros lugares antes en persona, pero ¿sabéis el qué? No me duele. ¿Y sabéis por qué no me duele? Porque recuerden que cuando estaba levantando el título, justo llamó a nuestro compañero Josgar. Esas primeras palabras como campeón técnico de la máquina celeste de Cruz Azul fue con nosotros. En otros lugares han querido meter otros nombres. Aquí el importante solo es el suyo. Bienvenido, Joel Wiki. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Claudia, muchas gracias por tu invitación. Obviamente muy contento de estar enfrente de tantas figuras. Feliz, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo se interioriza ya después de saber que eres campeón como técnico? Cuando había muchos, te lo digo, Joel, que criticaron ese movimiento de la directiva y que decían, pero ¿por qué, Joel? ¿Por qué entrando en liguilla despiden al técnico anterior? ¿Por qué fuiste tú? Pues mira, han sido 2 semanas de verdad de ensueño, muy padres, sobre todo compartiendo con mi gente, que mi gente trabajando en el club. Una vez que se cumplió el objetivo el domingo, me tomé el lunes y la semana que seguía, seguí yendo al club para hacer algunos ajustes que hay que trabajar todavía. Y lo más padre de esa semana fue llegar con mis compañeros de la cocina y verlos y saludarlos. Fue increíble ver a la gente de staff del jardín. Me decían, profe, qué padre, la gente de contaduría, la gente de logística. Bueno, esa semana para mí fue muy importante porque logré compartir y logré llevar, me hablo en persona, la copa con ellos para que tomaran la foto. Y eso fue una semana maravillosa. ¿Y por qué yo? Bueno, hay que preguntarle al presidente, ¿no? ¿Por qué él decidió ¿Por qué que yo crees tú? tomara ¿Por qué crees tú que la fuiste tú? rienda del equipo? No, no, creo que cuando se junta un poco la capacidad, el conocimiento y la oportunidad, es el resultado, ¿no? Yo siento que he hecho una carrera muy importante en el club, no solamente ahora con estos 7 partidos, sino con fuerzas básicas. Ujú. Empecé trabajando con los pequeños y de ahí me fui formando como entrenador. Obviamente es una carrera compleja donde la oportunidad llega y hay que aprovecharla y fue el caso muy exitoso el mío, ¿no? Joel, felicidades, amigo. Gracias, amigo. La verdad que me pone, bueno, buenas noches a todos, compañeros. Me pone muy contento tenerte hoy acá. Y sé que sos hincha de Cruz Azul y la estrella. Yo te dije algo antes de entrar a cámara y me parece que es algo que nosotros, la percepción que tenemos desde afuera, tu ecuanimidad, tu tranquilidad, cómo manejaste la presión y todo eso, te felicito. Pero yo preguntarte específicamente, cuando te hablan, ¿qué sentiste? ¿Qué valoración le hacías al plantel? ¿Qué pensaba o qué? Cuando uno le llama al presidente y le dice, mañana vas a ser el técnico de Cruz Azul, ¿qué es lo primero que se te vino a la mente? Si fue con tu cuerpo técnico, fue con tu esposa, de qué es lo que tenía que hacer Joel Wiki con el plantel. Si era mala gestión, si era malo la parte deportiva, futbolística, ¿qué es lo que se te pasó por la cabeza? Mira, ha habido
parte muy importante en la familia, ¿no? Para mí, cuando ese escenario, lo que tú acabas de decir ahorita, yo lo platiqué con mi esposa días antes. Digo, si esto pasa, me dice ella, o si esto pasa, pensaba yo. Y creo que ese momento ya lo tenía preparado. ¿A qué me refiero? No fue fácil porque cuando me llama el presidente me dice, ¿sabes qué, Joel? Pasó esto, tienes que venir a la oficina para organizar lo que vamos a hacer el fin de semana contra Necaxa. Entonces, en ese momento yo tenía ya bien claro lo que iba a hacer porque ya lo había preparado, ¿no? Había creado un escenario donde yo tenía pensado hacer algo, pero cuando estás dentro de la complejidad y dentro de la situación, es diferente. Yo Claro. tenía pensado hacer algunos cambios, a otro yo decía, este puede jugar así aquí. Lo que sí funcionó es preguntar un poco la necesidad que tenía el equipo, sobre todo de las posiciones, ¿no? Eso ya lo externaron en otras ocasiones. Pero para mí fue muy importante recordar lo que yo había planteado anteriormente si me tocaba la oportunidad de poder dirigir el primer equipo. Entonces te cambió el contacto con el Sí, jugador al creo otro que día. sí. Sí, yo tenía pensado, por ejemplo, para mí es muy importante lo que yo veía de fuera, ¿no? Pero cuando estás dentro ya del problema, de lo que está sucediendo, el contexto cambia. Claro. Y creo que a la hora de poder entrevistarme o hablar con los jugadores en el mano a mano te das cuenta de que no es cierto lo que ves de fuera, ¿no? Porque ese torneo yo estuve fuera del primer equipo. El anterior estuve con Nico 6 meses y ese torneo estaba yo con sub-21. Al final de cuentas, cuando el presidente me dice de juntarnos para poder hablar sobre el proyecto del fin de semana contra Necaxa, bueno, yo tenía visualizado más o menos una idea. Conforme voy recibiendo la información, ellos tienen un punto de vista, yo la mía, y juntos organizamos un plan de partido para ese contra Necaxa, ¿no? Al final resultó, yo creo que la clave también fue encontrar una posición adecuada para el jugador en cuanto al ejemplo de Omar, de Rodo, encontrar un equilibrio en la zona defensiva, creo que ahí le dimos al clavo, ¿no? Claro. ¿Viste el vestuario muy desgastado? Porque estás comentando, ¿no? Yo una vez que ya entro, que ya tomo las riendas, me quedo ahí con el primer equipo y con ese trabajo. ¿Viste ese vestuario muy quemado psicológicamente o emocionalmente? La imagen del partido anterior contra Querétaro, digo, da mucho, ¿no? Sobre todo cuando acaba el partido se empata y vemos a los compañeros, están unos en la banca, otros un poco frustrados, y es obvio que la imagen te dice mucho, ¿no? Cuando entras al vestidor, a la oficina y vas viendo qué está pasando, pues sí había una energía muy baja, ¿no? Sobre todo se perdió, me parece a mí, el objetivo, ¿no? Parte importante de lo que intentamos proponer al inicio de la gestión fue regresarlos al origen, ¿no? A ver, era el equipo que había ganado el equipo el año pasado, ¿no? Y estábamos a 3 puntos de poder conseguir por segundo año consecutivo el segundo... El récord. El récord, ¿no? Y el millón Entonces, de dólares. El millón. Sí. a ver, y yo les pregunto, eran grandes jugadores, ¿no? En la jornada 17. Era un equipazo. Entonces, había solamente que recordarle quiénes eran. Y parte clave yo con el staff y con lo que hicimos nosotros es recordarle quiénes son. Y eso fue lo que me abrió un poco los oídos en los jugadores y lo tomé, lo agarré de ahí, dije, aquí soy y esta es la mía, ¿no? Entonces, fue muy padre la experiencia porque lo que yo había hecho en otros equipos, aunque con su respectiva complejidad de las categorías menores a las más grandes, es distinto, pero funcionó. ¿Funcionó por qué? Porque el fútbol es así, el fútbol, el jugador piensa muy parecido, ustedes jugaron muchos años, ¿no? Entonces, creo que eso fue clave para poder cambiar un poco el chip, enfocarnos en lo que venía. Qué bueno. Joel, un gusto. Acá me está habilitando la señorita Veleta, que lo que más reconozco de vos es tu honestidad y eso me cae bien. Gracias. El día que echan a... Honestidad. ¿Eh? Honestidad dijiste. Honestidad. Ah. Fue honesta, dijo que era Veleta. Ok. Y ahora voy a eso, porque el día que nos enteramos que destituyen a Nicolás, dijimos ese día, no sé si estábamos juntos en el programa, ahora sí Cruz Azul tiene más chance de salir campeón. Y no por conocer tu trabajo ni nada, porque uno no lo tenía, tampoco tenía el método que estaba aplicando Nicolás, pero sí se veía un equipo sumamente sometido a ciertas cargas, a la parte lineal. Habíamos concluido que tal vez no gustaba mucho lo que hacía, aunque de repente parecía un equipo muy productivo. Le devolviste fútbol,
al grupo. También. Devolviste posiciones que eran naturales a Cruz Azul. Y más que preguntarle es resaltar esa magia, ¿no? De devolverle a la cancha y a los jugadores esa posibilidad de volverse creativos, de tener su autonomía. Y quiero entender y quiero felicitarte porque me parece que eso aplicaste. Pero mi pregunta va acá. Salías campeón y vas a esperar qué te decía la directiva, ¿no? Igual habías asomado la nariz y dijiste, la quiero. Y está muy bien. Si te hubieran dicho, tenés que volver a la 21, ¿hubieras vuelto? Mira, hoy hay un proyecto más que la 21. De hecho, esta oportunidad me la dio Dios, honestamente. Y al inicio, antes de tomar el primer equipo, yo había ya armado un proyecto para expansión. Es un equipo en una categoría inferior. Y este proyecto lo había tomado yo. Ya lo había encaminado un poco. Habíamos hecho el trabajo de buscar un perfil de jugadores para esa categoría y ya estaba cerrado. Prácticamente cerrado, ¿no? Se da esto y obviamente, ¿qué quiero hoy? Regalo. Equipo, obviamente, es lo que busca el entrenador, no en la realidad. Pero la pregunta me parece muy buena, Hernán, porque yo lo he dicho en todos lados que lo platico, yo soy parte del inventario del club, ¿no? Yo me he formado no solamente como entrenador, sino como jugador al inicio. Yo llegué a los 15 años siendo en Fuerzas Básicas, hice toda mi formación como jugador y también hice toda mi formación como entrenador. Esa es la realidad. Entonces, para mí, este proyecto que lo pueda tomar ahora con primer equipo representa no solamente la consecución de otro título, que al final cuando yo tomo la conferencia de prensa cuando ganamos el campeonato, mi mensaje fue, vamos por la onceava. Y eso fue lo que yo transmito, ¿no? Y para que el jugador piensa que, bueno, conseguimos la 10ª, está bien, pero ¿qué viene? La 11ª, ¿no? Entonces, el proyecto que estamos ahora desarrollando es un proyecto, va más allá del trofeo de la 11ª, sino organizar una estructura muy fuerte y muy sólida de fuerzas básicas. Si a mí me dicen, tú vas a expansión, yo sigo trabajando en expansión. Obviamente, ¿qué es lo que quiero? Que mi carrera crezca, ¿no? No depende del primer equipo, sino que yo siga, ¿no?, formando estas carreras y estas vidas de los jugadores y que el mensaje sea ese, que todos podemos lograr lo que me pasó a mí, lo que te pasó a ti, a todos ustedes, que hoy están en un programa tan importante como este, ¿no?, y que están compartiendo también su historia. Si hoy ponemos a contarnos cada quien su historia, pues lloramos todos, ¿no?, la realidad. Sí. Pero entonces ese mensaje es el que yo quiero transmitir hoy y lo transmitiré mañana, ¿no? Pero decía, dale, Gaby. Yo quiero No, pero fue claro, ¿eh? Sí, para mí fue claro. ¿No tiene que ver con esto? Yo quiero hacerte hacer una pregunta muy relacionada con esto. un par de preguntas. Primero, Joel, saludarte y un gusto verte. Siempre cuando un técnico llega a un equipo, digamos, cuando se va un técnico y llegas a reemplazarlo, es porque algo no está bien, ¿no? Más allá de todo lo bueno que pueda haber hecho Larcamón y la situación y todo, pero llegaste y hiciste algo diferente, que fue, primero, y que son preguntas y que a ver si me las confirmas, que aunque aprendiste mucho cuando te dirigí en Tapachula, se ve que aprendiste. Sí, es cierto. La humildad que lo caracteriza. La humildad. Tenías auxiliar. No, y todavía no No, está. yo todavía no aprendí, yo tuve como 5 años con él, no aprendí. Tenías auxiliar. Pero bueno, primero, creo que lo que primero que cambiaste, yo creo que traía el equipo una presión, una carga de resultados adversos, sí. y esa era un peso que había que descomprimir y que con esa comunicación a lo mejor con los jugadores fue que la resolviste, pero hiciste un cambio, jugaban con línea de 3 y cambiaste a línea de 4, si no estoy mal. De acuerdo. Entonces, ese cambio de línea de 4 y de haber adelantado a Rotondi, haber puesto el lateral izquierdo que tenía que estar en su posición, el lateral derecho en su posición, eso ya le dio un cambio rotundo al equipo. Sí fue eso los cambios que hiciste, y si el sistema era 4-2-3-1 o 4-3-3, porque con algunos discutía de que si el sistema era 4-2-3-1 o si seguía siendo línea de 5, porque atacaba Rotondi y a veces se metía también, que bueno, después en el juego las modificaciones o los jugadores se van acomodando en el campo, pero el sistema en sí fue ese cambio del 4. Sí, lo mencionas bien, Gabriel. Mira,
La verdad sí aprendí mucho contigo, honestamente. La verdad sí. Gracias, Joel, gracias. Sí. Pero hoy estar insoportable. a nivel global, hoy el debate del fútbol es más o menos encontrar la mejor versión del jugador en una posición, ¿no? Y dentro de esa variante de rotaciones en el juego, porque a veces el lateral queda como extremo, el contención queda como volante, bueno, en esa variante encontrar que el jugador pueda dar su mejor versión, en donde él está capaz en sus capacidades, ¿no? Y sí cambiar un poco la estructura con línea de 4 fue importante, sobre todo porque dependía mucho del rival, ¿no? En el caso de Necaxa, en el caso de Chivas, en el caso, perdón, Atlas, Chivas y Pumas, ¿no? Pero sobre todo encontrar el funcionamiento de Rodo como un extremo y no como un carril. Que él es más ofensivo que defensivo. Aunque lo puede hacer como un carril. Después te puede ayudar. Es cierto, pero sus cualidades son más, para mí, en mi percepción, Sí, sí. como un extremo. Un extremo izquierdo, volante extremo. Chaco puede haber jugado de contención muchas veces y lo hizo bastante bien, ¿no? Pero no es su cualidad principal, ¿no? Claro. En el caso de Omar es un lateral, esa es la realidad. Y al no tener un lateral derecho, usar a Rodarte como lateral derecho, como viendo su fase más defensiva, ¿no? A veces lo que hicimos es soltar más a Omar y más Rodarte como central, Gonzalo y Wheeler como centrales. Entonces, parte de la modificación de la estructura fue eso, ¿no? Encontrar que cada uno de los jugadores que tenemos, sacarle la mejor versión de ellos. Y sí, en el caso de Rodo, que caía mucho como un segundo delantero a veces para la pasada de Omar, un poco controlamos ahí para él a Agustín, sobre todo porque el loquillo se va y va a todos lados. Sí, la rotación de los volantes. Le atrae mucho el balón y por ahí se y se desordena va a bastante. veces a los costados, se va como delantero, pero esa variante que tiene él nos da mucho, ¿no? Luego encontrar un contención más como Amaury García, no tanto como Ese también fue un Libro. gran detalle. La verdad Por es que supuesto. García a mí me gustó No, y lo mucho. de Jeremy. de Lira, ¿no? Me gustó Lo de muchísimo. Jeremy Ausencia de Márquez, lateral derecho. Está esa bien, fue pero de ese él. yo creo que fue un recurso que tuviste que utilizar Sí, por una sí. situación Un poco y por se la acomodó necesidad, bien. sí. Por la necesidad, Rodarte estaba enfermo, Fue por- entonces la idea de poner Y quedó. a Jeremy. Y ¿no? sirvió. Y entonces ahí era al revés, meter a Jeremy de lateral, Para más que por vaya dentro, más por ahora dentro. Omar más fijo y Gonzalo como libro y Irita por derecha. Y si era García que se metía en algún Exactamente, momento de ahí central está. se podía Ahí meter está, Gabriel. Esa es y te cierra esa cosa. Pero gran sorpresa fue la de Amaury, vecino. ¿no? Amaury hizo un gran liguilla, Amaury García es un gran jugador que le dio esa solidez que el equipo necesitaba. Al no tener a Eric, que- Equilibrio, le dio un Buen equilibrio equilibrio. en la mitad de la cancha muy bueno. A mí y me gustó después mucho. lo de Cristian, ¿no? Al no tener al Toro al 100% y no tener a Nico, bueno, la necesidad de poner a Cristian como un centro delantero, bastante, viendo lo que proponían Necaxa y Atlas y Chivas, ¿no? Que también eran equipos que en momentos te presionaban mucho y había mucho espacio en la profundidad, entonces con Cristian, siendo un jugador tan explosivo y fuerte, pues aprovechamos esos espacios, ¿no? Así cayeron algunos goles y esa fue la variante que hicimos. Ok, Joel, felicidades. Gracias, Félix. Oye, voy a regresar un poquito a lo que te preguntaba Hernán y a lo que le respondías. A ver, fuiste campeón, has sido ratificado y entraste como técnico interino, pero la historia reciente de Cruzul y también de otros equipos, ha hecho que cuando llega un técnico interino y está ahí, caso del Potro Gutiérrez, caso de Joaquín Moreno, caso de Vicente Sánchez, por ejemplo, hacen las cosas muy bien y después cuando algo empieza a fallar, la primera crisis, normalmente salen. ¿Tú crees tener o te comentó el ingeniero que tienes un gran colchón? Obviamente después de ser campeón. Primero ya pregunté si No ya seas- firmó. no ¿Ya seas firmaste el negativo, contrato, arquero, Joel? ¿por qué la Espérate. negatividad? ¿Ya firmaste el contrato? ¿Ya está firmado? Déjalo para Deja que me proteste el ¿Por qué eres tan, entrevistado. por qué eres tan negativo, caray? Tiene toda la razón, señor. Tenemos Toda la razón, Israel. Pero quieres que cambie Para la eso pregunta, no Joel. pregunte. No, me gusta Dime. tu pregunta, la contesto. Sí. Pero Pero Gabriel, el contrato, a ver, el contrato ya está firmado. Ya, lo ya está firmaste. todo acordado. Ah, ok. A ver, Ya bueno, está, ok, está bien. la verdad, Entonces sí. ahora ya no lo podemos ver. Pero obviamente lo que creo que tiene razón, para mí sería muy importante el tiempo, ¿no? O sea, es la realidad, pero
hoy, Isra, te das cuenta que el entrenador depende mucho de los resultados. Y si no va bien la cosa, bueno, no va bien. Pero ¿de qué resultados acá salís campeón? Habla en un futuro, Hablo ¿no? de una Pero no sé la pregunta que hace. hipotética Mira, crisis acaba el de ser próximo campeón. Vamos a brincar esa pregunta. Olvídate ¿Por de qué? lo que pasó. Dale, Irra, dale, Irra. Mira, Dale, Irra. creo que hoy pasado. Ya, Por lo Yo te menos, banco. por lo menos que la señorita Ya, Claudia ya me me censure. ¿Tú qué, güey? Te he dicho, tu pregunta es innecesaria. Dale, Irra. totalmente. Félix. Ya puedo ir. Oye, pero por... Dale, Irra, dale. Esto es personal, ¿eh? Pero Está mi estuvo bien. pregunta. No, para nada. ¿No? ¿no? Ok. A ver, Cállense, paleros. Lo ideal para un entrenador, Félix, lo ideal pues, es que tenga continuidad en la realidad, ¿no? Para poder madurar un proceso, un proyecto, es la realidad. Pero bueno, esperemos que se dé bien, pero sí realmente depende del resultado, obviamente. Pero si no te quedas, ¿no? En las inferiores, continúas. Es buena pregunta. No, esa Bueno, tampoco. pero ahora, Espérame, la pregunta. ya la toca, ahora me perspectiva toca a mí, de me toca a Joel mí. es distinta. Esa hay que. De Ya acuerdo, de acuerdo. ahora no Eso ya ahora no después. es interino, A ahora ver. es el técnico. Que con Claro, Cruz Cruz Azul. Azul. Claro, El claro. técnico Mira, Por eso. hoy te podemos decir 1000 palabras de elogios y demás, y creo que te lo mereces. Muchas gracias. Y te digo algo, créetela, güey. Créetela. Has hecho algo que pocas personas lo pueden hacer, y hoy es el momento de disfrutarlo y de creerlo y de impulsarlo. Tú eres un ejemplo para muchos de nosotros de poder agarrar una oportunidad y para arriba. ¿Sí? No pensar negativamente como el señor de que si me va a ir mal o no sé qué. Acabas de hacer algo muy grande. Y yo me quedo con dos cosas. Una es, te lo decía Hernana al principio, el convencimiento que tuviste con el grupo. Creo que una gestión de un técnico es lo clave, el convencimiento. En esos momentos, cuando vienen de 9 partidos de no ganar, llegas tú y dices, y lo acabas de mencionar ahorita, ¿no? Te agarraste de una cosa de, a ver, éramos el mejor equipo hasta la fecha 17, ¿por qué no lo somos ahora? Perfecto, eso me parece muy bien. Y otra cosa es, vienes de básicas, vienes de todo un proceso. Hoy eso te tiene que ayudar, y mi pregunta, allá voy, es, ¿en tu proyecto está el impulsar más jóvenes? ¿Por qué te lo pregunto? Porque yo soy uno de los principales aquí en este programa y de la vida, que más allá de gruñón y todo lo que me digan Puta, estos señores y ya todo, suéltame, No, no es cierto. Oye, ya. agárrate a otro. No es real. Yo digo que esta liga hoy día está en un nivel no óptimo, güey. Creo que podemos ir a más. Y necesitamos impulsar también a los jóvenes. Hoy en tu proyecto está eso, los jóvenes en la mira de Cruz Azul. Sí, sí, de acuerdo. Y lo dices bien. El otro día con mi esposa me decía, ¿qué hablador eres? Me dice. Porque cuando fue, así me dijo, ¿qué hablador eres? Me dijo. Cuando fue... Lo eres, lo eres. Sí, la verdad sí, eso ¿verdad? es cierto. Pero es bueno, ¿no? Yo lo soy también, me encanta. El día que fue el Día de la Santa Cruz, que hizo el precio hizo un evento evento. para 3 de todos los- mayo, ¿no? 3 de Sí, mayo. exactamente, 3 de mayo. Yo me paro frente a la Arena México y estaba llena. Y fue un escenario para mí importante, imponente. Entonces mi mensaje fue, el día que estemos en la final, los quiero a todos ustedes en el estadio, ¿no? Yo tomando el equipo a días, o sea, Sí, sí. y a lo mejor el mensaje, pues pueden decir, este cabrón, perdón por la grosería, bien, bien. este muchacho, ¿por qué habla y no sabes qué va a pasar? Pero el mensaje justamente fue ese, Isra, el convencimiento del jugador. ¿Por qué no pensar que tú puedes ser un gran entrenador, o tú, Cristian, no? ¿O por qué ustedes no tienen también una idea de poder ser alguien importante en su carrera que ustedes quieren hacer? Eso es muy importante. Y creo que parte del proyecto que tú mencionas es impulsar a estos jóvenes, ¿no? Como bien mencionas, en nuestras categorías inferiores en Cruz Azul van en proceso. Estamos trabajando muy bien con el tema del scouting, con la capacitación de entrenadores, con el tema de las categorías en competencia. Hoy viene una categoría nueva para el equipo y creo que eso es clave, ¿no? Por eso en estas charlas que he tenido con el presi y la dirección deportiva es, ¿qué quieres? Yo quiero a este que son jóvenes y darle minutos. Ese es mi proyecto. Y no solamente con primer equipo, sino consolidar el tema de expansión, el tema de la 21, 19, 17. Cruz Azul va por 15. expansión. Va por expansión, exactamente. Muy bien. Tiene un equipo ya confirmado que está por lanzarlo, creo que no sé oficialmente, pero bueno, es muy Hidalgo, probable ¿no? que, exactamente, Hidalgo. Y es un proyecto que lo he estado desarrollando en conjunto con toda la institución, no es mío, sino es del equipo y del presidente, y creo que vamos por buen camino. Joel, ¿cuándo te sentiste, porque empezaste como interino, cuando te habla, cuando lo que nos platicabas, te habla el presidente y te dice vas, pero te dice por solamente lo que dure este torneo,
¿Y cuándo te sentiste tú ya, esta es la mía? ¿Con qué partido fue o qué momento fue que hiciste alguna modificación? Porque es difícil, es diferente empezar de interino, terminar un torneo, a llegar de interino y ser campeón. Y bueno, también felicitarte, evidentemente, porque lo que lograste es algo extraordinario. A mí me encantó que fueran 2 técnicos mexicanos en la Lástima final. que fue a los Pumas, ¿no? Pero por lo demás. Eso ya está de más. Eso ya está de más. Hablaremos en el próximo bloque. No, que sean 2 técnicos, Sí, que hayan sido sí, sí. 2 técnicos No, claro. mexicanos, que han sido 2 técnicos que estaban empezando, por cierto. empezando Jóvenes, sus carreras, jóvenes. y todo. Esa Claro. semana que salió campeón Cruz Azul se fue. No vino, No vino al- no vino. programa. Y se fue bien Sí, lejos. se fue a Europa, a pidió Budapest. licencia. Se fue a Budapest para no. Hablar de Champions nada más. Bueno, Ese bueno. es Trabajo del hablar trabajo. de Champions nada más. Pero, Pero lo mencionas bien, cuando yo siento esa respaldo, podría decir, es después del partido en Necaxa. Antes sí, creo que lo viví un poco, pero después del partido en Necaxa, te das cuenta de lo que estás haciendo en cancha o la propuesta funciona, ¿no? Entonces yo compartía eso y yo les compartí en el vestidor, a ver muchachos, yo ayer en la noche, o sea, el día antes de la noche, yo me acosté en la cama, puse la almohada, la cabeza en la almohada y dije, esto va en serio, o sea, sí es cierto, ¿no? A ese momento después del partido en casa, ahí lo sentí que puede Oye, ¿y en la final hablaste? ¿Con ¿En Víctor? medio tiempo? No creo. ¿qué con dijiste en jugadores. el medio tiempo? ¿Qué dijiste? Sí, pues del Ah, medio eso sí tiempo es fue. Sí, se lo- cierto. Íbamos Íbamos perdiendo perdiendo. 1-0 cuando nos fuimos al descanso en esa final, en la vuelta, y ya luego remontamos el partido. Es verdad que dijiste en ese descanso, en el entretiempo. buena pregunta. Hubiera estado padre haberlo grabado, ¿no? Pero antes, No, mejor no. Yo lo tengo. Hay muchas películas. Es mejor lo que pasa. Yo lo tienes tengo. razón, Hay que Hernán. vender. Cristante, ya son otros tiempos. No, que lo cuente, es mejor. Pero sí estuvo muy padre porque, bueno, en el proceso después del medio tiempo, yo me reúno con la gente del staff, me muestra más o menos algunos cortes, fase defensiva, ofensiva, qué hay que hacer, qué correcciones y demás. Entonces yo entro al vestidor y escucho entre ellos algunas discusiones. No son discusiones, era un poco de ajustes, pero una energía bastante buena. Una energía donde, a ver, tienes que salir más rápido, o no salgas, no sé, recorre más rápido. Cosas muy simples del juego. Y yo dejé un poco hablarlos, que se expresaran lo que sentían y creo que hicieron mucho de lo que yo tenía que haber intervenido, ¿no? Entonces yo solamente hablé un poco del ajuste, sobre todo con Cristian Everé, que estaba más de extremo en lugar de Paradela, que le quedaba muy lejos la salida con Angulo, bueno, cosas muy ajustes particulares en la presión, en la posesión y demás, ¿no? Pero después de ese ajuste, antes en la charla previa de salir al estadio, en donde hacemos un poco el recordatorio de lo que hicimos en la semana, propuesta ofensiva y demás, hice una dinámica ahí en donde yo les decía, les hincapié mucho que las liguillas se juegan diferente. Entonces, hice una dinámica donde hacíamos todo referencia en que mientras nuestro corazón siga latiendo, tenemos que seguir luchando por la 10ª. Y ese fue el mensaje, ¿no? Mientras estemos con posibilidades de poder pelearla, hay que pelearla. Y eso creo que ellos lo adaptaron bastante bien. Entonces, si ustedes ven un poco las imágenes, yo cuando metemos el 1-1, yo alzo la mano y les digo, mientras siga latiendo hay que seguir por el campeonato. Y creo que eso fue un mensaje muy positivo y lo adaptaron bastante. Sí, En la había jugado final, bien, un había jugado segundo, mejor. en la previa de la final hubo unas declaraciones que fueron muy virales, que se comentaron muchísimo, se criticaron e inclusive se sentenciaron, ¿no?, por parte de algunos. Y fue cuando Víctor salió y dijo a atender a los medios y comentó si se va a quedar o no se va a quedar campeón Wiki, si no sale campeón, yo no voy a hablar de futuro a día de hoy. Y se llegó a criticar el hecho de te ha llevado una final y no le estás asegurando su continuidad. Yo eso, por ejemplo, lo entendí, porque no te va a decir, mira, me da igual, que no salgas campeón, yo te voy a renovar, ¿eh? Aunque no ¿Tú cómo lo sentiste? ¿Cómo interiorizaste esas palabras de Víctor? ¿Te sentaron mal? Pues mira, tanto ese comentario como otros de unos compañeros de ustedes, ¿no? De profesión, si yo me hubiera sentado a responder a cada una de las críticas que yo recibí, me hubiera alejado del objetivo. Me hubiera alejado de lo que yo estaba buscando, ¿no? Blindar un poco esa información hacia el interno del club fue muy importante, porque si yo me preocupaba por todo lo que pasa en el medio, pues me pierdo de trabajar, de ver lo que necesita el equipo. Eso para mí es muy importante. Lo último que pensaste fue en la Claro, renovación, por supuesto. entonces. A mí no- Bueno, en contrato, en quedar. Lo que me interesaba en ese momento es poder hacer un buen plan de partido para el que venía. Era lo único. Corregir cosas, hacer acciones que podía yo potencializar el juego y a partir de ahí partido por partido. Después,
yo sabía que sí iba a dar algo muy importante porque yo lo sentía. Ese era para mí algo muy importante y yo tenía que compartir eso, que mi energía fuera más hacia el objetivo, no hacia a la parte externa. Reitero la pregunta, si mañana tenemos un balance negativo, Dios no lo quiera, y deciden dejar de contar con tus servicios para el primer equipo, ¿continuarías entonces? Esa es la ¿Cómo? pregunta. Esa es la pregunta. ¿Sí o no? Va a ser lo Esa mismo. es la Pero es que pregunta de Félix. no, porque no me ha respondido. Está entre los 5 ¿Sí o no? técnicos que le han dado una estrella al club. Claudia, caíste en lo de Félix, Vas por a quedar en favor. la historia, Joel. La llevó esta pregunta. Sí, sí, sí. O sea, Joel, Pero Joel, ¿nos abandonarías o continuarías con el proyecto de expansión? Que Yo sí, va a continuar. estaré siempre en Cruz Azul. Joel, te hago una pregunta concreta. Ahora vas a ser el campeón hasta que todo el torneo siguiente, pues ya se acabó el anterior y bueno, hay que empezar a hacerlo y hay que meterlo otra vez con todo. ¿Cuáles son las posiciones o los refuerzos, las líneas o características de esos refuerzos que pensás para el próximo torneo? ¿Cómo lo vas a organizar? Estamos en esa evaluación todavía, ¿no? Yo tengo más claro un poquito el panorama. Todavía falta la reunión con los tres, el Presi, la dirección deportiva y yo, para poder definir las posibles refuerzos, ¿no? Pero para mí está claro, ¿no? El tema del lateral derecho es muy importante, pensando en que se fueron algunos que no tenemos esa fortaleza ahí. En el tema de ver si en el mercado se mueve algunos jugadores que seguramente habrá interés por algunos, si el club decide prescindir de ellos o no, va a depender mucho de lo que podamos mover, sobre todo en esta etapa que se va a mover mucho, pero sí me gustaría más o menos visualizar que algunos refuerzos tienen que venir. Lo que sí seguro es un lateral derecho que es clave, ¿no? O sea, digamos que uno en línea defensiva, en línea media, en línea sí, podemos delantera, reforzar digamos esas tres líneas. Las tres líneas se van a necesitar. Un lateral derecho, contención o un delantero podemos hacerlo. Eric Lira se queda, Eric Lira no se sabemos, va, fíjate, él tiene sigue propuestas, con nosotros, no Pues sé bueno, si él... se había despedido, parece que se había despedido Sí, en la no, última jornada. Yo ¿Se ha digo que despedido se de puede ti? ir tranquilo con García ahí, la verdad, se No, puede él ir está en el tranquilo. Mundial, está concentrado en el Mundial hoy, hay que apoyar. Pero de ti no se ha despedido Lira. No, Lira estuvo en la final, bueno, no jugó, Sí, pero sí, estuvo estuvo. ahí. Igual Centro delantero. Igual en esas Habría que tres, evaluarlo también. en esas tres posiciones que nombraste, lateral, volante y centro delantero, ¿no? Probablemente sí. Yo O te puedo extremo, hacer esas alguna tres El posiciones. Chaco, si sí, querés. y Gaby, ¿qué? Yo puedo, ¿Contención? no, Gaby Gabriel. está para 10 minutos, pero yo te puedo hacer esas tres. Hablando de refuerzos de cara al siguiente torneo, ¿a qué le das más prioridad? ¿A competición doméstica o con CONCACAF Champions Cup? El Presi quiere todos los trofeos. Leagues Cup. Hay que darle. Es una buena tarea. Yo creo que tenemos el compromiso y sobre todo la deuda de poder conseguir ese trofeo. ¿Pero tienes plantilla para intentar sí hay. competir en todos los torneos? Yo creo que sí. Con Y una ahí buena también los jóvenes, gestión y ahí trabajo está la oportunidad. competencia sí puedo. Oye, Joel, ¿cómo se quedó Charlie? ¿Le agradeciste tú que no lo llamaran? ¿Cómo? O sea, ¿qué tanto? Al principio, la verdad, estaba triste, ¿no? Es normal. Le tocó a Irra también en algún momento, ¿no? Y a mí, ¿y a quién más? A Jimmy, ¿no? A los tres Los tres nos tocó no ir al Mundial. Pero sí estaba un poco triste. Hablé con él, una plática muy simple también. No le quise tampoco decir mucho. A ver, ¿qué le voy a decir a un jugador tan importante? ¿No? Que el otro día haciendo un poco nuestra panorama de los jugadores que tenemos, de los jugadores más ganadores del equipo, es Charlie. Tiene muchos trofeos. Y yo le decía, a ver, Charlie, eres tú. No te etiqueta el no ir al Mundial. Entonces, lo aceptó bien, lo adoptó. A veces duele, es normal. ¿Es pero injusto? hizo una gran liguilla. Para mí, creo que él hubiera tenido una gran oportunidad de poder jugar en un Mundial y hubiera hecho una gran carrera. Es injusto que no esté. Yo creo que yo lo hubiera llevado. Sí, claro. Pero agradeciste Joel, que no, agradeciste que no los lo llevaron. porteros, tienes dos muy buenos arqueros, Gudiño y Mier. Sí. ¿Piensas contar con los dos? Sí, son grandes jugadores, ¿no? Te repito, hay que ver el mercado cómo se mueve. Si hay interés por ellos, bueno, tenemos que evaluarlo, pero para mí son base en el equipo. Te pregunta porque él le va al Atlante, porque se nombró que Gudiño va al ¿Te Atlante. gustaría que vaya fuera Atlante? Gudiño? ¿Que te gustaría si que te Gudiño vaya al ¿Ya Atlante? también eres representante, Félix? Sí. Estamos buscando un arquero. Ok. No, no. Oye, yo una última. Ya tenemos uno. Acá tenés uno. Hoy con lo que estás viviendo, El titular de hoy. tu actualidad, te dice el directivo mexicano apoya al técnico mexicano o los directivos de los equipos en México apoyan al técnico mexicano. Somos un ejemplo, ¿no? El caso de Efraín y yo. Yo creo que sí hay que insistir con esta capacitación del entrenador, este aprovechamiento de la oportunidad, es la realidad.
pero creo que hoy el respaldo que me ha dado la directiva, en el caso del presidente Víctor Velázquez, pues es claro, ¿no? Él me ofrece el proyecto y estamos por cerrar todo. Entonces yo me siento un afortunado y sobre todo respaldado por parte de Cruz Azul. ¿Sigues con tu mismo cuerpo técnico? Estamos en eso. Sí. Ha hablado Irra de Efraín, ¿no? De esa comparativa, ¿no? Llegan a la final 2 técnicos mexicanos, lo hacen fenomenal, un gran trabajo, ¿no? Por tu parte cambiaste por completo la imagen del equipo en muy pocos partidos, por parte de Efra fue un proyecto, ¿no? Un poco más a largo plazo, entre comillas, para lo que venimos acostumbrados aquí en el fútbol mexicano. Pero, ¿qué te parece lo que está sucediendo en Pumas? Porque acabas de decir... Yo estoy muy agradecido con el apoyo, ¿no? La confianza y bueno, y al fin y al cabo lo que apostó por mí Cruz Azul. ¿Crees que Efra eso de llamar y decir me voy de Pumas sin presentarse siquiera, como se dice, o inclusive que decida dejar al equipo porque esos refuerzos no son los que él pida, es como ser desagradecido? No te hablo por parte de Efraín, te hablo de las pocas oportunidades que tiene el técnico mexicano. Actuar así es peor, juega en vuestra contra, ¿no? Yo creo que él tendrá, ¿no? También la oportunidad de poder dirigir en otro equipo. Hizo una gran carrera también en el extranjero, tiene títulos para poder respaldarse en ese sentido. Y lo que hizo en Pumas fue bastante importante, ¿no? Tomar un equipo también en una complejidad difícil, llevarlo a la final no es fácil. Y creo que él tendrá oportunidad de poder hacerlo, ya sea en México o en otro país. Sí, pero en relación a lo de Irra, os dan muy pocas oportunidades. Os corta muy rápido el proceso, el proyecto al técnico mexicano dentro de las instituciones de aquí, de tu país. Que hagan este tipo de cosas os resulta luego más complicado a los que queréis hacer un camino en México, ¿no? Pues mira, habría que preguntárselo a la directiva de Pumas, ¿no? Creo yo que te lo pregunto a ti. ellos tendrán sus argumentos para poder haber decidido eso en caso que ya sea oficial. Lo que sí considero es que los proyectos, como dice Félix, tenemos que darle tiempo y espacio, ¿no? Porque muchas veces hay torneos donde se complica por algunas situaciones, pero creo que el objetivo final es darle continuidad, y para mí ver, ¿no? De que un entrenador, ya sea mexicano o extranjero, tenga el tiempo necesario para poder trabajar su idea de juego y la formación de los jugadores. Claro, es que no se entiende, porque si le dan continuidad Efraín se quiere ir... Yo creo que lo que va es que Claro. que es tan difícil a lo mejor que le den continuidad o oportunidad a los técnicos mexicanos. Para que no se vaya. Para que después, cuando la tienes... No, pero bueno, el cuento hay que contarlo completo. No, eso... por eso, El cuento hay que contarlo... En el próximo bloque vamos a hablar, pero el cuento hay que contarlo completo. ¿De qué vamos a hablar en el próximo eso es lo bloque? que De Chivas. Eso fue lo que dio a entender Claudia, era lo que yo le estaba explicando. No que si está bien o está mal, ese, No, por no. supuesto, ya será otro análisis. Claro. Pero era la duda o el Efectivamente. cuestionamiento de esa situación. ¿Puedo una última rápido? No hay bronca. Pero ¿sí? que no sea negativo. No, claro que no, al No, vamos, contrario. corte. A él le gustan todas las preguntas y le entra a todas. ¿Cuál ha sido tu preparación más allá de la cancha? Porque ha sido muy mencionado y ha sido una gratísima revelación verte en cuanto a la dicción, la articulación, la personalidad, el carisma, la forma de presentarte. Pues mira, el otro día platicaba esto, ¿no? Que hoy soy un técnico en primera división con 7 partidos. Es la realidad. Pero en mi carrera como entrenador, con sus diferentes dificultades, yo he trabajado en muchos partidos. Y cada una de las categorías que he estado trabajando he hecho lo mismo. No, y fuiste auxiliar Con también. diferente- De primera división fuiste Sí, de auxiliar. acuerdo. ¿Estuviste con Nico? Primero con Vicente, con- ¿no? ¿Con Vicente estuviste? antes con Joaquín Moreno. Ah, con Cuando él Joaquín, tomó verdad. unos interinatos, Sí, sí. luego se va el Tuca y deja a Joaquín y ¿Con el Potro no cerramos, con el Potro no, cerramos el torneo casi 10 jornadas, un poco menos. Me quedé con él, luego voy llega Martín un poco ahí, no directamente con él, sino con otra categoría yo. Se va Martín, entro con Vicente, ganamos con CACAF, luego con Nico y luego, bueno, ahora con el primer equipo, ¿no? Pero lo que he hecho dentro de mi carrera, pues es ser un entrenador haciendo plan de partidos, correcciones, metodología, estructuras, planificación, táctica fija, ABPs, todo lo que engloba el fútbol de una alta competencia, lo sé hacer porque lo he hecho toda la vida, ¿no? En esta es mi carrera. Ahora me he preparado, obviamente, para poder estar con ustedes. Ustedes son unos expertos en el tema, ¿no? Y hoy también yo tuve que hacerlo en un momento. Fui a una escuela, tuve que hacer un poco
simular todo lo que está viviendo ahora y eso lo tuve que hacer, bueno, con mi tiempo libre, ¿no? Claro. Y después en el tema de la capacitación hay que estudiar, hay mucho Material. hay mucho material. Mucho. Desde hoy puedes estudiar en Inglaterra, desde hoy puedes hacer muchas cosas. Y creo que en ese sentido me siento afortunado, ¿por qué? Porque tengo la posibilidad de poder hacerlo desde mi casa, ¿no? En mis tiempos libres, y tengo la posibilidad de poder pagar lo que se tiene que hacer, ¿no? Bien. Joel, Wiki, Yo tengo una gracias. última, No, nos Claudia. vamos Ya a no se pausa. puede. No, ¿la uña te la cortaste o no? Vamos a reproducir la muertiña, por lo Nos menos. vamos a pausa, nos tenemos que despedir. Gracias, Pues gracias. por tu tiempo, por tu dedicación, por tu título y por absolutamente cada una de las felicidades y alegrías que le has dado Te lo al dice una fútbol hincha de Cruz Azul, mexicano. te aviso. Sí. Muchísimas gracias, nos vamos a una pausa, despedimos a Joel, pero lo hacemos con la muertiña. ¿Vale? ¿Qué te parece? Vamos, todos juntos. Con Félix. Le vamos a reproducirla aquí. Ahí la tienes, mira, mira, mira. A ver, no la 100 años que no la veo, ¿eh? Ya vi. Ni era mano. Ahí está. Ahí está. ¿Estabas tú, Chaco, ahí? No. No, creo que no. Creo que estaba en el banco yo. ese Ni día. era mano, tranquilo. ¿Quién era el árbitro? No me acuerdo. ¿Qué año fue el árbitro? Ah, sí, ¿Qué? sí estaba. Delgadillo, Ahí está, delgadillo. ¿cómo no? Sí estaba. Y- Ahí está Paul Delgadillo, Chaco, claro. ¿Dónde estaba? Sí. No había bar, no había bar. Con ahí ¿Ya estabas está. tú? No, ya ves, No, ya había Tito llegado. Villa ahí. Sí estaba. Nada, juegue. Es hermosa, es muy, No hay muy nada, no hay nada, buena. Jimmy, ¿no? ¿Qué Estaba hace? Jimmy, sí. Jimmy, Qué Rivero. jugada, Qué Esos fueron bueno. los primeros 6 Creo meses. que yo estaba Ya. en la banca. La podemos reproducir Dices que aquí no, en el dices- estudio, Claudia, si quieres. No, Nos vamos a pausa, despedimos a Joel Wiki. Joel, lo dicho, gracias por Ustedes, todo. gracias. Pausa, continuamos aquí en Cuadro Titular. Oiga, ¿ya vieron esto? Se alcanzó a ver un Six entrando a las instalaciones de la Selección Nacional de México. Yo sí me quedé con la duda. ¿Qué era eso o qué? He visto el video varias veces y honestamente no entiendo bien qué fue lo que se vio ahí. Y lo más raro es que cada quien está diciendo algo diferente. Hay gente que dice que no es nada, otros que sí, está rarísimo, pero hasta ahorita nadie ha explicado realmente qué pasó. La neta, el tema ya está por todos lados. ¿Ustedes qué creen que haya sido? Uy, lo que se viene, cuadro titular de cara a la Copa del Mundo a partir del 8 de junio, mediodía, comenzaréis a disfrutar de todos los nuevos shows que llegan a esta casa, tu casa Fox, de cara a lo dicho, a este Mundial. Una programación completamente especial para, obviamente, una cita muy especial como es el Mundial en México, en casa, en Canadá y en Estados Unidos. Y en México continúa también las novelas en sus respectivos clubes, mientras que América ya estaba, bueno, dejándose llevar demasiado tiempo con un técnico que ya nadie le creía. En Pumas hay que ser desagradecido, ¿no, Efra? ¿Quién va a extrañar más a sus respectivos técnicos? Jardine ¿va a ser extrañado más en América o Efra va a ser más extrañado en Pumas? ¿Querías hablar de esto? Venga. Sí, pero ¿por qué? Es un traidor. ¿Es un traidor, no? No, ¿por qué? ¿No? Le quedan 6 meses de contrato y ¿por qué la directiva no se reunió antes con Efraín para renovarlo? O para extender un ¿Puedo poquito el preguntarle vínculo. algo, chicos, antes de que sigan peleando? No, no estoy peleando. ¿Está oficial esto? No, todavía no. Ah, No. Ujú, también puede cambiar. Yo creo que a Efraín. A Efraín, Sí, lo van a si extrañar es más. oficial, sí, a Efraín. No, yo creo que Yo no. América, Sí. el proyecto de América ya estaba en un momento Ya estaba a la completamente baja, ¿no? diferente a la baja. A la baja. Y el proyecto de Pumas estaba completamente encarrilado ascenso, con sí. Efraín Juárez. Pero ¿sabes Bueno, toda pues la igual. información? ¿Por qué se quiere ir Efra? Porque no le quieren cumplir con el tema de los refuerzos, es lo que se ha manejado. Hay dos versiones, una que Efraín quiere traer a los refuerzos y la otra es que la directiva quiere ser quien lleve las negociaciones. O sea, no Entonces, aprendió de lo Pero, que sucedió ¿no en tiene Colombia. oferta en Europa? ¿No? Sí, pero digamos que ese es el tema. Bueno, lo de la oferta no sé. Lo de la oferta creo que me parece que más bien son posibilidades, más allá de una oferta en concreto. No, que yo sepa una oferta en concreto no, pero sí hay pláticas. Lo que sí sé es que la fricción de
con la directiva lo llevó a escuchar ya las posibilidades que Estábamos el día, un segundo, Alonso, el día que entrevistamos en exclusiva a Efra, que estuvimos tú y yo allí, ese día cuando le preguntábamos por su continuidad. Toño Sancho, no le gustaba. Esa es la verdad, gente de casa. No le gustaba. No entendía por qué había que preguntar tanto por el nuevo director deportivo que regresaba a unos Pumas y que siempre ha salido bastante bien. Y ahora, por esto se va. ¿Repite la misma historia que le sucedió en Colombia? ¿Qué se cree más importante que un escudo, Irra? No, no lo sé. Habrá que preguntarle a él. La verdad es que creo que toda la situación que hoy día se estaba viviendo con Pumas y con él específicamente, pues era para pensar en una continuidad, en un proyecto a largo plazo, pero todo esto que hoy día se está manejando, la verdad es increíble. A ver, nosotros podemos hablar, o sea, en mi caso, podemos hablar desde fuera. Que no conocemos y no sabemos interiormente cuáles son las situaciones. Entonces, ¿cuál es la perspectiva? Por un lado es, si ahora llegamos a la final y que nos costó mucho llegar a la final, para volver a llegar a la final, ahora se necesita salir campeón. Y para salir campeón necesitamos 5 refuerzos. Y si no me dan esos 5 refuerzos, entonces, ¿para qué voy a quedar? Para otra vez quedar fuera de la liguilla, o a lo mejor no alcance más que para entrar a la liguilla y después ser eliminado. Entonces, viéndolo de ese lado, digo, no, mejor llegué hasta la final, hicimos un gran trabajo, puedo dar un paso al costado y ver otra opción mejor. Pero es que él es el técnico, él no es el director deportivo. Pero y cuando llegó Toño Sancho, los mínimos movimientos le dieron a Pumas el resultado de llegar a la final. ¿Por qué no confiar en el experto en la dirección deportiva, que es Toño Sancho? No es eso. Si después en 5 partidos le va mal, a lo mejor lo echan porque no traje los refuerzos. Y ahí te va a doler, entonces vas a decir, ¿por qué no me fui? Claro, pero el que da la cara después cuando los resultados no dan, no es el director deportivo, es el técnico. Y si te echan porque yo a lo que voy, yo pregunto, es pregunta, no sé si tiene información. Yo creo de que en el caso de Efraín, primero con el tema de su continuidad, yo creo que él ya venía molesto, porque no sé si fueron en algún momento dio declaraciones de que le quedaban 6 meses de contrato. Bueno, una fue en la conferencia de la final, en un momento... Yo pregunto, ¿no es bueno blindarlos a los técnicos también para que no pase esta situación, que se puedan ir? Pero, ¿tiene una cláusula? Yo creo que está blindado. Tiene una cláusula. Pero en esa entrevista en exclusiva también, Alonso, que hicimos con él nos dijo, y le pido por favor a todo el equipazo que hay detrás de Fox, que no se ve a cuadro, pero que está ahí trabajando como locos, que saquen esa parte de la entrevista en exclusiva. Él nos dijo, Alonso y a mí, yo me quiero quedar. Tengo renovación, no, pero yo quiero ser el Ferguson de los Pumas. Es un mentiroso. Bueno, pero él se quiere, pero él se quiere quedar, pero también necesita los refuerzos, lo de la renovación, porque no se hizo. Él sabe qué necesita su equipo. A ver, ¿qué hace un técnico, Gaby? ¿Un técnico? ¿Cuál es la función de un técnico? No, elegir. ¿Cuál es la función? No puedes elegir dirigir un equipo. Vale, entrenarlo, pero también tú le das, te voy a decir, a ver, le das con todo el dolor de mi alma. Le das el análisis. Voy a estar tocando fibras sensibles, pero tiene un torneo espectacular. Sí. La liguilla no lo fue espectacular. No. ¿Me explico? Aún así llegó a la final. Aún así le alcanzó, es que los alcanzó para llegar. Se le acabaron los caballos, se le cansaron los caballos. Entonces, él tenía 11. Él tenía 12 buenos jugadores, pero eran los 12, salía de esos 12 y se te acabó el equipo. Entonces, cuando empezó el desgaste... Lo que voy es, hoy día tú tienes 6 meses más de contrato. A mí me suena también un poco a que quiero aprovechar el momento, lo que hice para ganar más o mejorar mi contrato. Bueno, ahí sí, yo no me voy a meter en el tema plata, pero sí me suena, no sé. Pero sí tiene que ver que si vos le decís, necesitas refuerzos... Ya tenés contrato, él tiene contrato por 6 meses. Sí. ¿Por qué se va? La directiva puede decir... Pues, que si hay un rompimiento es porque él quiere arreglar un contrato de 5 años, que estaría bien. Hay cosas que nosotros dejamos de lado. Me pongo en el lugar de Gabriela, atendiendo a que el técnico tiene que reforzar para poder salir campeón. Claro. En un torneo que va a ser distinto a este,
Que no tuviste al América en su mejor momento, que tuviste un Chivas apuntalado, pero no en el final con los mejores jugadores. Y que hiciste que algunos jugadores Tigre, prestados Monterrey, subieran su nivel y entonces ahora cuesten más. Ojo con eso. van a Porque buscar más, ¿no? el torneo que viene, todo va a ser distinto, ¿eh? Totalmente. Todo va a Hay ser Me un voy tema que no a se ha hablado mucho. pausar. Por eso cuando me preguntan Hay un quién va a tema que no se extrañar habla más a mucho quién, y es el de la ¿no economía. extrañarías Por a un eso. técnico que se va, que salió 3 veces campeón? No, por supuesto. No, Yo- pero las me cosas parece yo que también no se estoy de acuerdo. El modifiquen. momento, Yo el en el momento. América y muestre Se algo va a extrañar distinto. más a A Jardine. Jardín lo van a extrañar, ¿eh? Sí, Yo creo que seguro, van a extrañar pero más entre a estos dos yo creo que Efraín es más porque el proyecto actual Claro. estaba totalmente enfocado en Efraín. Hay un tema que no se habla mucho y es que Pumas gastó mucho en los refuerzos que trajo hace 6 meses. Claro. Pero funcionaron. No, pero a lo que voy Pero es eso que fue de para la traer directiva. para traer más refuerzos, Pero en no algún- sé cómo en- esté el en equipo. Pero va a alguna- necesitar traer en más alguna refuerzos. Me Porque tengo que ir necesitan, a pausa, enseguida continuamos. Ha dicho la frase clave desde mi punto de vista, Gaby. Efra ya sabe que el siguiente torneo, el objetivo y la obligación es salir campeón. Sí. Quizás tiene demasiado miedo y dice, me voy. De ese partido, más allá de que se les consultó si habían visto el amistoso de México ante Serbia, pero ellos prefirieron enfocarse y focalizarse en lo que viene. Lo que viene es Corea del Sur. Por eso hoy fue el primer entrenamiento de República Checa de cara a este partido. Veremos qué sucede el próximo 11 de junio, pero República Checa ya puso un pie en Texas para lo que será su debut en la Copa del Mundo. Los invitamos a seguir toda la cobertura a través de Fox. Muchísimas gracias, Mati. Ahora me voy a ver cómo está Corea y lo hago con Paola. Mi querida Claudia, qué placer saludarte para platicar de Corea del Sur, que tuvo su primer entrenamiento en Guadalajara, específicamente en las instalaciones de Chivas Verde Valle. Dicho entrenamiento fue abierto al público, realmente los mexicanos los han recibido de buena forma, pese a que serán rivales en la fase de grupos. También habló en conferencia de prensa Hong Myung-bo respecto a la adaptación de sus jugadores. 서울트레이크에서는 선수들의 어떤 고지대 적응이나 이런 시차 적응 이런 부분에 있어서 서로 다른 컨디션을 조금 같이 좀 공통적으로 좀 맞춰가는 데 신경을 많이 써서 선수들한테 휴식과 그다음에 훈련을 아주 밸런스를 잘 맞춰서 이제 선수들한테 줬는데 여기서는 지금 저희가 날씨를 계속 체크해 보고 있고 지금 오후에 조합적인 측면을 맞춰서 한 3일 동안 집중적으로 좀 훈련을 할 계획입니다. Mencionar que estuvo presente a Mauri Vergara dando un mensaje de bienvenida, deseándole suerte y esperando que tanto México como Corea del Sur avancen a la siguiente ronda, ya que están en el mismo grupo, en el grupo A. Es la información que tenemos. Les mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Paola. ¿Qué rival va a ser más complicado para México en este De Sudáfrica grupo? no tenemos este informe. Hoy ganó, por cierto, le ganó a Jamaica 1-0. Están allá, Ese es el primer partido. Están allá en Pachuca. Un segundo, Claro. reporte de Sudáfrica con Gabriel No, Caballero. Gaby, por favor, informa. No tengo tanto reporte. Había empatado con Nicaragua antes. Casi Estuvieron me digo con contra Sudáfrica. Panamá. Estuvieron haciendo una escuelita con los niños de allá de la ciudad y todos los... Pero las leyendas de Sudáfrica. No, hoy ganó 1-0 a Jamaica en Pachuca. Fue puerta cerrada, no hubo posibilidad, aunque tampoco estaba en Pachuca, pero estaba acá por el programa. ¿Ya les pusieron un buen yo camión? creo que ¿Ya lo no se les primero que ponchó la quedó- llanta? ¿Ya no se les ponchó la llanta? No. Y están muy contentos los sudafricanos en Pachuca. Extraordinaria ciudad, contentísimo con todas las instalaciones. Pero fue un Jamaica lo han juvenil, atendido Gaby, fue un como Jamaica no. juvenil, o sea, y le costó trabajo a Sudáfrica por los reportes que... Bueno, visto ahí, todo eso eso. yo El creo último que partido. lo primero que tengo que pensar es que vamos a jugar con Sudáfrica. Corea será después. El más importante y el más difícil siempre es el próximo. Yo creo que los Próximo es dos primeros partidos son Sudáfrica. lo más importante, no tanto creo que Sudáfrica como Corea es lo más Corea. complicado. De ahí se va definiendo las necesidades. Sí. Pero debería Pero ganar Sudáfrica los es una tres, selección ¿no? bien discretita. Félix, Sí, debería Sudáfrica ganar los tres partidos, México. Yo creo que sí. Debería. Y está No, las Está obligado. para ganar los no es tan tres. fácil, ¿eh? No es tan fácil, tan pero están las condiciones para ganar A los ver, tres. ¿cuáles son las condiciones de los coreanos? Los coreanos son rápidos, Ok, intensos, México te empató ganan el por año pasado con Corea, le costó Bueno. un poco de trabajo, ¿Y pero, los checos? pero ¿Y en con los Guadalajara falta tiene que ganar. Y los checos tienen el los balón checos- parado, son fuertes, Sí, Patrick Y Chique. Bien, Sudáfrica dos le metros cada gusta, uno. le gusta mucho la le ganó posesión a a- Sudáfrica, ¿eh?
Y Sudáfrica tiene Le ganó a Dinamarca. Por eso, un estilo muy o sea, parecido a México, no, cuidadito. Qué no van a negativo ser andas fácil, hoy, cuando Ángel, empiece en el serio. mundial después de la Le primera ganó fase a nos Dinamarca, avisan, ¿eso es negativo? Le ganó Negativo. a Dinamarca. Claro, hay que pensar positivo. Estás muy agrio. Hay que estás muy pensar agrio, positivo, la No, verdad. pero muy México va a pasar. No te va a llevar el mundial. Mira, auxiliar. campeones del 5 mundo, puntos. ¿no? Positivo de que Lo que salimos hace el campeones. Toshiro para que se lo lleven de auxiliar allá. Estás muy perdido. Tranquilo. ¿Lo estás llamando vendido? ¿Vendido? No, le estoy llamando ofrecido. Ofrecido, peor. Gracias, Félix, Isra Félix, tiene la Gaby, camiseta. Hernán. Muchísimas gracias, Chaco, Irra, Alonso. Yo soy Claudia García. Esto es Cuadro Titular.